ir empezando. Si alguien tiene alguna pregunta que haya quedado del módulo anterior. ¿Sí? Pregunta, duda u opinión, comentario. ¿Desde qué textos los trabajaron en los prácticos? Las cuestiones de los paradigmas. Estuvimos con Morín recién. Ajá. Y después vamos a retomar algo de Saldúa. Ajá. ¿Cómo con recién? Un práctico que tuvimos recién. ¿En el práctico de recién estuvieron con Morén y con Saldúa? Claro. Sí, ¿Sobre paradigmas? si no me equivoco, compañeros. Morín, Morín seguro. Morín fue el que más vimos. Sí, porque la clase pasada fue feriado y no tuvimos clase. Ah, pero el lunes. Ah, ok. ¿Quedan claros algunos lineamientos de lo que estamos planteando como prevención clásica o normativa y prevención crítica? ¿Se vislumbran algunas diferencias en estas cuestiones? ¿Sí? La prevención clásica tiene una perspectiva más tecnocrática, ¿no? Y considera que hay cuestiones que se resuelven con cuestiones técnicas, básicamente. Mientras que la prevención crítica atiende las categorías de las que estuvimos hablando, clase, etnia, edad, género, básicamente, y las relaciones de poder, de dominación y los mecanismos de exclusión que se juegan, es decir, las determinaciones sociales del proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado. ¿Sí? Entendiendo que los distintos aspectos de este proceso están determinados por cuestiones socioeconómicas. En el texto que van a ver ustedes, van a trabajar seguramente para la próxima clase, de Graciela Saldúa, donde habla de políticas sociales, ciudadanía y subjetividad, allí se va a plantear esta cuestión, la cuestión de los mecanismos de exclusión que el sistema supone y plantea, y las alternativas que se dan para enfrentar estas cuestiones y garantizar condiciones de gobernabilidad para los diferentes, en los diferentes estados, ¿no? Mecanismos de exclusión que se materializan en la expulsión del trabajo o en la expulsión del sistema escolar o en la expulsión de la protección social. Estamos escuchando
distintas expresiones políticas que plantean abiertamente que hay un porcentaje de la población que es abiertamente desechable. Aquí no hay aquí digo, las expresiones de esta máquina de exclusión social no tiene formas todavía claramente fascistas como las que están apareciendo centralmente en Europa, pero no solamente en Europa, ¿no? Digo, hay manifestaciones de la derecha más recalcitrante, de los sistemas, de los grupos antiderechos, que trabajan que trabajan con una política de exclusión social deliberada, entendiendo que la desaparición de una parte de la población va a permitiría que el resto viviese en mejores condiciones. Por ejemplo, si no hubiese gasto social. Estamos escuchando, seguramente ustedes han oído también cuando se habla de reducir el déficit fiscal, de qué se está hablando, ¿no? Se habla de que no se gaste dinero público en políticas sociales, por ejemplo. Que no se gaste dinero público en sostener una educación universitaria no arancelada. Uno de los candidatos en estas elecciones, López Murphy, ustedes eran muy niños en el 2001 seguramente, pero él fue ministro de Economía y propuso arancelar las universidades. La movilización, básicamente estudiantil, pero fue acompañado por buena parte de la ciudadanía, hizo que López Murphy durara 15 días en el cargo, ¿sí? Quiero decir, no estamos hablando de cuestiones retóricas o de cuestiones ambientadas en otras latitudes. Esto tiene vigencia, tiene entidad, estas posiciones políticas tienen entidad en nuestro país, ¿sí? Les recomiendo, para hablar de exclusión social, ¿qué queremos decir? ¿Y qué implica, no? Estamos todos más o menos al tanto de la última medición del INDEC o del Observatorio de la Deuda Social Argentina que tiene la Universidad Católica, que sitúa la población debajo de la línea de pobreza casi en el 50% de la población argentina, ¿sí? ¿Estamos al tanto de eso? Todas, todos. Estamos hablando que cerca de 20 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza. Y como los hogares pobres son los que tienen mayor cantidad de niñas y niños, la pobreza es básicamente infantil, ¿sí? Cerca de la mitad de la población es pobre, pero cerca del 60% de nuestras infancias es pobre. Con lo cual, cuando hablemos de determinación social del proceso de salud, enfermedad y atención-cuidado, la categoría pobreza o condición social o estatus social o pertenencia de clase
va a ser determinante de las condiciones de salud de esa parte de la población. Los determinantes sociales lo son para todas las personas, pero la pobreza es siempre marca un sesgo que intensifica los daños y los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades. Hoy el tema que toca es políticas sociales y el tema también es vulnerabilidad. Y el concepto de vulnerabilidad es el concepto al que nos vamos a dedicar más adelante. ¿Sí? Entonces, les decía, hay dos textos que salieron en una publicación que se llama El cohete a la luna, que es una publicación que sale los fines de semana. Estos textos salieron el 15 de agosto. Uno es de Miguel Fernández Pastor y el otro es de Enrique Aschieri, que es un economista. Pero el de Miguel Fernández Pastor, por el que voy a empezar, se titula De la esclavitud a la marginalidad. No sé si alguien lee esta publicación semanal o la conoce o alguna vez la ha revisado. ¿No? Bien. Leo el cohete, pero no esa columna. Lo leo a Berbisky generalmente. Bien. Hay se me fue el nombre ahora, después lo voy a recordar. Hay alguien que escribe sobre salud y el sistema de salud que vale la pena tenerlo presente y revisarlo, porque cuando vayamos avanzando y nos metamos también en el módulo de salud mental, discutiremos junto con la Ley Nacional de Salud Mental lo que está sobre el tapete de la construcción de un sistema integrado de salud. ¿Sí? Todos saben que el sistema de salud argentina está dividido en 3 sectores: el público, el de obras sociales y el de medicina prepaga. Entonces se está hablando de qué manera se integra el sistema de salud. Es un tema que nos compete a nosotros, ¿no? No solo como trabajadores de la salud, o fundamentalmente como trabajadores como trabajadoras y trabajadores de la salud, porque se va a jugar allí seguramente las posibilidades de sistemas de salud que permitan la inclusión de mayor parte de la población, o no. O se va a jugar allí el tema de la mercantilización de la salud. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de lo que había sido la evolución del sistema del pensamiento epidemiológico, y con una preocupación de los estados nacionales, incipientes estados nacionales, por lo que sería una política sanitaria para la mayoría de la población, empezamos a pensar estas cuestiones. ¿De qué manera los estados garantizan las condiciones de salud de la población? Y esto ha sido oscilante y ha tenido como telón de fondo y como escenario las disputas políticas dentro de cada estado entre las distintas fuerzas, ¿no? La tensión y el conflicto social también se resuelve en términos de qué es lo que atiende o no el Estado como prioritario. El estado de bienestar que se construyó con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial tenía centralmente como objetivo garantizar la reconstrucción europea después de la destrucción de la guerra.
Y el modo de hacerlo era generarle a la población condiciones de cierta seguridad social para que la gente se incorpore y trabaje más contenta, digamos. Entonces el tema de la salud y la educación en manos del Estado y del sistema de seguridad social en manos del Estado permitió efectivamente que los distintos países fueran reconstruyéndose. La crisis que estalló en la formación económico-social que conocemos como capitalismo en la década del 70 se empezó a resolver a fines de los 70 y principios de los 80 con lo que conocemos como avanzada del neoliberalismo. Y esto fue el recorte de las funciones del Estado de todas aquellas políticas sociales que había desarrollado. Con distinto éxito en distintos países, el Estado fue retirándose de aquel papel rector que había tenido en el mundo de la posguerra. Nosotros lo vivimos esto con toda intensidad durante la década menemista, ¿sí? Cuando se privatizaron las empresas públicas, esto es, cuando el capital social que se había acumulado en estas empresas fue entregado a empresarios privados por un precio irrisorio, que fue una expropiación masiva de capital social en beneficio de sectores concentrados de la economía. Y se avanzó sobre el sistema de la seguridad social, esto es, las jubilaciones. ¿Sí? No sé si ustedes recuerdan, hubo un periodo en que las jubilaciones estuvieron en manos de los bancos, el sistema jubilatorio. Fue recuperado hace no muchos años y volvió a ser un sistema de gestión pública y se hizo cargo el Estado de las jubilaciones. Pero esto lo han planteado varios economistas, el modo en el cual el capital fue tomando distintas áreas de la vida social, o ha intentado tomar distintas áreas de la vida social. Uno fue las jubilaciones. El intento que había tenido López Murphy era de avanzar con la educación. De hecho, buena parte del sistema educativo hoy es de gestión privada. ¿Sí? Esto no lo preguntamos nosotros habitualmente. Hay 55 estudiantes en este momento en la cátedra. ¿Quiénes vienen del sistema privado de secundario? Yo, profe. Sí, díganlo. Yo, profe. Yo también. Profe. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Bien. Yo también. ¿Quiénes vienen del sistema público, de un secundario público? Yo, profe. Acá también. Acá también. Yo. 6, 7, Yo. 8. Yo también. Por acá también. Bien. Por acá también. Escucharon ustedes, ¿no? No, vamos a hacerlo, cuando lo hagamos presencial lo vamos a hacer levantando la mano esto. La mayoría viene del sistema privado. ¿Sí? Digo para tener también una conciencia de quienes accedemos a la educación universitaria, mayoritariamente, ¿no? Porque esto nos da una dimensión de
cómo se verifica y se efectiviza el tema de la educación para todos y todas. Yo decía, fueron con las jubilaciones y fueron recuperadas ahora la administración de las cajas de jubilación por parte del Estado. A principios de este siglo, el capital se metió con las estructuras hipotecarias, con los créditos hipotecarios. En el 2008 estallaron las burbujas de los créditos hipotecarios en Estados Unidos y en Europa, justamente por la especulación que habían hecho los grupos financieros al meterse allí. Hay gente que dice los pools de siembra que estamos viendo en la pampa húmeda es el modo en el cual los grupos financieros se meten también con la agricultura. ¿Y a dónde voy? A que los grupos financieros también se van a meter con el sistema sanitario. Cuando discutamos la construcción de un sistema nacional de salud o de un sistema integrado de salud, va a estar en juego esto. ¿Qué se procura? ¿Se procurará la renta y la ganancia en estos ámbitos o se va a procurar el mejor modo de administración de la salud? Por eso digo que estas son cuestiones que nos conciernen a todas y todos. La discusión de un sistema nacional de salud nos concierne a todos. O un seguro único de salud o un sistema universal de salud. El tema del seguro de salud es el modo en el cual algunos quieren introducir a los bancos en el sistema sanitario. Y cada vez que estamos pensando de que los bancos entren al sistema sanitario es para conseguir ganancias. ¿Sí? Bien. Entonces, políticas sociales. En el texto de Zaldúa, que lo van a estudiar en los prácticos esto, y además les recomiendo, no sé si han podido leer para este segundo módulo, la ficha introductoria que está en el campus. Bien. Empiecen siempre el trabajo de meterse con el tema del módulo por la ficha que está en el campus, iniciando cada módulo, porque son síntesis muy apretadas, pero muy bien hechas. Nos dividimos esta tarea en subequipos dentro de la cátedra y cada subequipo realmente ha hecho una tarea de síntesis teórica muy medulosa y muy clara. Les va a permitir abordar los temas con mayor orden y facilidad. Profesor, Bien. a mí todavía no me aparece habilitado el tema 2 en el campus. Aparece como no disponible. Se habilitó hoy a las 4 de la tarde. Bueno, voy a entrar de nuevo entonces. Pero a las 4 todavía antes del práctico me aparecía como no disponible. A mí me pasó lo mismo, entré recién y ahora se puede. Sí, ahora ya está disponible, profe. Ah, ok. Fíjate de vuelta, capaz Sí. que era algo por alguna actualización, algo de eso. Bien. Nada. Vi en la pantalla que Lourdes tiene a Edipo hablando con la Esfinge y me quedé colgado me quedé colgado de esa imagen. Entonces, decía en el texto de Graciela, donde habla de políticas sociales, ciudadanía y subjetividad, plantea estas condiciones, estos determinantes sociales, porque son constructores de subjetividad, ¿no? Cuando hablamos de las categorías, cuando hablamos de clase, de etnia, de género, de la edad, de las cuestiones de poder y dominación, o de los mecanismos de exclusión, si yo los sufro o no los sufro, son constructores de subjetividad.
un grupo poblacional que es excluido de algún beneficio social o de los sectores de la estructura social, eso genera una subjetividad particular. ¿Sí? Entonces, quiero pasar a leer, para hablar de exclusión y de marginalidad, el texto, les decía yo, de Fernández Pastor, que salió en el 15 de agosto, el domingo 15 de agosto, en El cohete a la luna. Se llama De la esclavitud a la marginalidad. Yo voy a ir salpicando algunas cuestiones ahí, ¿no? Él dice, en el inconsciente colectivo quedó grabado que fue la asamblea del año 1813 la que dio por finalizada la esclavitud en nuestro país. Eso es inexacto, dice. Lo que se estableció en la asamblea del año 13 fue la libertad de vientres. Esto es, quienes nacieran a partir de ese momento de madre esclava no iban a ser esclavos. Y además la libertad de los esclavos extranjeros que ingresaran al territorio argentino. Aquellos que eran esclavos antes del 31 de enero de 1813 iban a seguir siendo esclavos. Junto con esta medida se dio la posibilidad de que los libertos formaran parte del escuadrón en el regimiento de castas, así se llamaba, integrados también por pardos, mulatos, morenos, es decir, los que no eran blancos, ¿no? Por sus servicios recibían un sueldo equivalente a la mitad del que cobraban los regimientos integrados por criollos y españoles, o sea, por blancos. Y solo podían intervenir en infantería. La caballería quedaba para la gente más noble, en algún sentido. Cuenta Manuel Gálvez en las escenas de la Guerra del Paraguay que de aquella ignominiosa guerra no regresó ningún soldado negro. Es decir, usaron a los negros para la guerra. Y también gauchos. Esta muy reducida historia de la liberación de los esclavos viene a cuento de cómo hizo el capital para transformar esa esclavitud en mano de obra barata que prestara los servicios que necesitaba el patrón. Quienes eran liberados no tenían ninguna instrucción y eran fácilmente engañados por los patrones. Por eso buscaban desesperadamente incorporarse al ejército, ya que de otro modo les quedaba o la indigencia o los trabajos infames o transformarse en bandidos. Algo muy parecido a lo que ocurrió con los gauchos. El gaucho no es lo que nosotros vemos que hacen domas y que hacen esas muestras de carrera de sortijas y qué sé yo, el Día de la Tradición o en algunos festivales. El gaucho, lean ustedes el Facundo de Sarmiento, eran tipos que vivían entre los indios y los blancos en anarquía, no registraban al Estado, habitaban en tierras fiscales, no producían en términos de lo que el mercado necesitaba, y la incipiente oligarquía terrateniente los necesitaba como mano de obra. Los gauchos fueron obligados a convertirse en peones rurales. Desapareció el gauchaje en Argentina. Ahora bien, podrán llamarse negros, mulatos, gauchos, cabecitas negras, humildes, desposeídos, vulnerables, pobres, o como a cada uno se le dé la gana. Pero poco cambió a través de los casi 210 años de los hechos transcurridos en la Asamblea del 13. ¿Acaso cambió mucho la vida de los trabajadores informales, de los desempleados, los abandonados, los recolectores golondrinas, o los cientos de trabajos degradantes y mal remunerados que realizan los más pobres? Solo hay maquillaje allí. Dice Fernández Pastor, una vez en un negocio de Tres Arroyos, mientras esperaba para ser atendido, dos jóvenes hablaban entre sí y uno le decía al otro:
con el tema de los planes ya nadie quiere trabajar. Para hacerlo quieren asignaciones familiares, estar en blanco y hasta internet. Como no pude con mi genio, dice Fernández Pastor, me di vuelta y le pregunté, ¿y si probás con pagarle un salario digno, registrarlo y darle una casa digna que tenga internet? No pude terminar la frase ya que los dos, ofuscados y maldiciéndolo, se fueron del negocio. El ejemplo del trabajador de campo podríamos repetirlo en infinidad de actividades, en la construcción, en los hornos de ladrillo, en los recolectores de residuos, en los puertos y en infinidad de actividades en que el trabajador depende de la voluntad del patrón sin derecho al pataleo. En este esquema de marginalidad, les recuerdo el título, es de la esclavitud a la marginalidad. En este esquema, el desocupado juega un rol central. Es el ejemplo perfecto de lo que le pasa a los trabajadores que reclaman condiciones dignas de trabajo. Aceptan las migajas que se les ofrece o se transforman en desocupados. Un desocupado que ya aprendió la lección aceptará lo que se le ofrece con la cabeza gacha. Así se cierra un círculo que obliga a los que están en la marginalidad a aceptar salarios de hambre y condiciones de trabajo indignas. Por eso hay sectores que usan todo tipo de diatribas contra cualquier política que venga a romper el intolerable esquema de desigualdad. Todavía resuenan las despectivas palabras de Alfonso Prat Gay cuando al inicio de la era Macri advirtió que los trabajadores iban a tener que elegir o la baja salarial o la desocupación. Por eso, no hay ningún programa en los medios dominantes de comunicación en que no aparezca algún predicador del neoliberalismo que le eche la culpa a los planeros de la decadencia argentina, o que haga apología de la baja del déficit fiscal, que el único camino para eso es bajar el gasto social. Nunca hay una idea sobre cómo mejorar la recaudación sobre las evasiones. Siempre se habla de reducir el gasto social. Pero lo que dice Fernández Pastor, que viene a cuento de las políticas sociales, dice: quienes lucharon por romper la desigualdad adolecieron de un defecto congénito, la dispersión de políticas de ayuda social. Nunca se estableció una estrategia nacional, nunca un órgano nacional definió las políticas sociales. La dispersión de políticas es el enemigo fundamental de que las políticas tengan un buen efecto para disminuir y acotar la cuestión de la pobreza. En la dispersión aparece lo mejor y lo peor de cada ser humano. Quienes entregan todos y quienes solo piensan en llevarse la mejor tajada. Graciela pone sobre la mesa la cuestión de los planes sociales, porque todas y todos, creo, escuchamos hasta el hartazgo hablar de los choriplaneros, ¿no? Y de la asignación universal por hijo. ¿Cuáles son algunas de las representaciones que hay sobre los beneficiarios de planes sociales? Que tienen hijos para cobrar las asignaciones. ¿Y esto es así? ¿Cómo? También dicen que son vagos. ¿Qué más? Que quieren todo regalado, que no quieren trabajar.
administran mal su dinero. Que en vez de ahorrar para mejorar su, no sé, el techo de su casa, se compran un celular o tienen DirecTV. Están en esa situación porque quieren. Se lo gastan en drogas. Y mientras más hijos tienen, más cobran. ¿Cómo? También. No quieren trabajar. Mientras más hijos El tienen, problema de más cobran. Ajá. Y de todas estas cosas que estamos diciendo, todas estas son representaciones sociales, ¿sí? ¿Tenemos conciencia de eso? Son frases que cobran valor de realidad y que explican algo de la vida social. Y que no importa cuánto de verdad tienen, sino que son verosímiles, parecen verdad, ¿sí? Verosímil significa que es muy parecida a la verdad. ¿Y nosotros qué pensamos de eso? Nosotras, ¿qué pensamos de eso? Por ejemplo, cuando en el gobierno de Perón, en el primer gobierno de Perón, se dieron casas para los sectores que no tenían casas y que los pisos eran de parquet, ¿qué difundió la derecha después de la caída Que del agarraban el parqué para hacer asado. Sí. que arrancaban el parquet para hacer asado? Y eso ¿habrá sido verdad, piensan ustedes? No necesariamente. Puede ser que en alguna casa hayan arrancado el parquet, pero no en todas, digamos. Claro, que te sobró alguna tablita, ¿no? Dirían. Yo creo Pero que esas esto- frases tienen una intencionalidad, o sea, están hechas con una intencionalidad justamente política. O sea, tienen una intención de ser, no son representaciones que se tiran inocentemente, sino que tienen la idea de tirar abajo esa política pública. De decir, ¿cómo vamos a gastar plata en esta gente si no es capaz de valorar aquello valioso que se le ha dado? ¿No? Sí, lo mismo decían con ciertos subsidios que decían, sí, se los gastan en vino o van al supermercado y ves que tiene, o sea, hay frases súper crueles, o sea, pero son esas representaciones que se instalan en mucho y la gente, muchas personas se lo creen o lo compran así, o sea, y está armado con la intencionalidad de que esa política pública sea desmerecida, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Políticas sociales, llamémosle, porque dentro de las políticas públicas son aquellas que tienden a garantizar derechos. Por ejemplo, el derecho a una vivienda digna. Suponiendo que alguien va a ser tan idiota, va a tener tan corto de mente, que va a romper el piso para hacer un asado, como si ignorase la persona que el parquet no hace brasa para hacer un asado. Digo, es gente que sabe comer asado, que alguna vez ha prendido algún fuego y que por lo tanto sabe que no le sería de utilidad ni siquiera para eso. Pero la contundencia de la frase es decir, los pobres son estúpidos. Los pobres no merecen que gastemos en ellos ningún dinero público. ¿Sí? Otra frase trilladísima es, con la plata de mis impuestos. Eso es tremendo. Con la plata de mis impuestos, exactamente. Y los que han difundido siempre es gente que no quiere trabajar, en general es gente que eran los dueños de campo, que vivían de la renta de los campos, que no trabajaban tampoco.
Pero esto aprendido de un modo que nosotros podemos llegar a creerlo. Yo soy bastante morocho, mi papá era mucho más morocho que yo, mi papá era herrero, y yo le escuchaba decir, el problema de este país es que los negros no quieren trabajar. Y yo, que ya era crítico en aquel momento de pequeñito, le decía, pero papá, ¿vos te mirás al espejo? Y él me decía, estoy hablando de otra cosa, no estoy hablando del color de la piel, ¿no? Pero quiero decir... negro por dentro. Exactamente. Como si eso aliviara el racismo de la frase, ¿no? Como si eso aliviara el racismo de la frase. Pero estas frases que son racistas y profundamente clasistas tienen también un sentido de decir no desperdiciemos dinero en esta población porque no sabe valorar aquello que se les da. Hablando de racismo, les recomiendo una entrevista que le hicieron a Cassius Clay, Muhammad Ali, un boxeador, para mí uno de los mejores de la historia del boxeo mundial, donde un periodista le pregunta cuestiones de su negritud, se los recomiendo, ¿no? Donde él dice que iba a la iglesia con la mamá y él era muy curioso, entonces le decía, mamá, ¿los negros no vamos al cielo? Sí, por supuesto, le dice la madre. ¿Y por qué todos los ángeles son blancos y no hay angelitos negros? Le decía, pintados en la iglesia. Ah, ya sé. Es blanco, decía. ¿Cómo? ¿Por qué Tarzán es blanco? Decía. ¿Cómo puede ser que Tarzán... No, él... Sí, Jesús, rubio de ojos claros. Jesús rubio de ojos claros. Jero, contá lo de Tarzán. No, decía esto, que no entendía por qué Tarzán era blanco, si era como el rey de la selva. Como que no sé, no me acuerdo bien, pero era eso, como no entendía por qué Tarzán era blanco y no era negro. O sea, estaban todos decía, lados lo blanco. Tarzán es un blanco que recién llegó a la selva, pero él habla con todos los animales. Y los negros que vivían allá desde hacía siglos, nadie podía hablar con los animales. ¿Cómo podía hacer eso? Mostrando cómo se construye ideología desde un cómic o desde una película, ¿no? Cómo son estos mecanismos de producción de subjetividad que dicen que las cosas buenas son las blancas y cuando uno tiene un mal día, decía Cassius Clay, tuvo un día negro, por ejemplo. ¿Por qué se usa ese color para decir que uno tuvo un mal día? ¿No? Se los recomiendo. Pongan en YouTube, entrevista... ¿Quién? Y después que iba a una cafetería que no le querían servir un café porque decían que no atendían negros y acaba de ganar el campeonato mundial en Rusia, que sonaba ahí el himno estadounidense, que ya como que se sentía parte de Estados Unidos, pero cuando volvió no le querían servir un café porque era negro. Ahora se están dando como prohibiciones como en el mundo del marketing de las marcas. Por ejemplo, sé que la harina Blancaflor siempre tenía el personaje como de la tipita negrita y ahora como que le están prohibiendo a las marcas que utilicen eso porque se da a entender que son los negros los que hacen ese tipo de trabajo. Mismo la Bananita Dolca y un montón de otras marcas también. Bien. Perdón, sin ir más lejos, a mí siempre me llamó la atención cuando hacen publicidades de los colegios privados y los colegios del Estado, como la representación de un colegio privado siempre muestran a un chico más bien rubio, blanco, y cuando muestran a un chico del Estado siempre mostraban a un chico más bien moreno, como que había ya ahí también una representación instalada en las publicidades entre lo privado y lo público en la educación. Todos están mirando el chat, tienen acceso al chat. Porque Arturo Tomé acaba de decir que vive con una amiga que milita el antirracismo y está haciendo cosas súper importantes al respecto. Así que copien la dirección de Instagram. Más movimientos artísticos y lugares antirracistas que ella me fue pasando, si les interesa el tema,
pues nada, como que se replantea muchísimo el lenguaje y más tipos de discursos, como todo lo que está diciendo el profesor, así que se los dejo acá si les interesa para que lo sigan. Perfecto. Que la construcción de la supremacía blanca, digamos que nosotros acá en Argentina tenemos bastante, tenemos también suprematistas blancos, se dio para justificar que tanto la mano de obra negra africana como la mano de obra de los indios podía ser súper explotada porque eran razas inferiores. ¿Sí? Digo, hay una explicación económica de raíz para este tipo de cuestiones. Y el otro artículo, que es el de Enrique Aschieri, que es un economista, donde él plantea que el modo de reducir la pobreza es aumentar los salarios. Dice, es lo único que permite mejorar el nivel de vida de las poblaciones, el aumento del salario. Y justamente pone como ejemplo, dice, ¿por qué el trigo ayudó al desarrollo económico de Canadá y a la riqueza de Canadá, mientras que empobreció a Ucrania y a Argentina? Somos los 3 productores más importantes de trigo a nivel mundial: Canadá, Ucrania y Argentina. Y la explicación que él da es porque en Canadá los salarios que se pagaron históricamente son más altos. Y pone como ejemplo también, si no fuera el tema agrario, sino el tema industrial, a una empresa aeronáutica. Dice, la empresa de fabricación de aviones Bombardier es de Montreal, una fábrica de aviones canadienses, y Embraer, que es la fábrica brasileña de aviones, empresa brasileña de aeronáutica, dice, la fábrica canadiense es mucho más chiquita que la fábrica brasileña y vende menos aviones. Sin embargo, la diferencia de los muy altos salarios canadienses con los muy bajos salarios brasileños objetiva la diferencia entre una sociedad que arregla los problemas políticos tendiendo al igualitarismo y otra que desprecia ese expediente, ¿no? Entonces él dice, la resolución del problema de la pobreza no son las políticas sociales, sino el aumento de salario. Uno diría, bueno, es casi una verdad de perogrullo. Está bien, pero documentado y apoyado en información, en datos, lo que está diciendo Aschieri es el modo de resolver el problema de la pobreza en Argentina no va a estar con los planes sociales, sino que va a estar con otro tipo de política, con la generación de trabajo y con el aumento de los salarios. Profe, Bien. pero aumento de los salarios de manera equitativa, porque si la aumentás a los que más ganan, no va a haber una disminución de la pobreza. No, aumento de salario solo para los profesores universitarios. El resto que vea lo que hace. Sí, Ay, sí. qué bueno que me metí en una ayudantía entonces. Ya podés empezar a elegir departamento para comprártelo, Laura. Qué bueno. Sí, aumento de salarios equitativo, por supuesto. Claro que sí. Ahí está la paradoja del gobierno anterior que decía que bajando los salarios iba a bajar la inflación y la duplicaron, subieron 30 puntos bajando los salarios, ajustando el gasto público y dejaron la inflación en 60%. Ahí está. Eso es, lo vivimos en carne propia esto, ¿no? Cuando hablamos de estas cuestiones estamos hablando de los determinantes sociales, políticos y económicos de la salud, ¿sí? Cuando estamos hablando de que el 50% de la población está debajo de la línea de pobreza, estamos hablando de la generación de condiciones de pauperización y de imposibilidad de acceder
a beneficios sociales o a condiciones materiales de existencia que favorezcan el desarrollo de la protección de la salud. ¿Sí? Cuando hablamos de pobreza estamos hablando de que no hay vivienda digna, de que la alimentación es una alimentación deficiente, por ejemplo, con escasas proteínas y abundantes hidratos de carbono. Estamos hablando de que hace falta el agua potable, no solamente por el tema de las infecciones, sino en contexto de COVID, cuando se decía que era imperioso lavarse las manos con jabón, las poblaciones empobrecidas no disponían del recurso del agua para esto. Por eso decimos que la pobreza atraviesa, es como el telón de fondo, el escenario donde siempre se dan las peores batallas contra las amenazas. ¿Sí? El hecho de ser población empobrecida te deja en condiciones vulnerables, en situación vulnerable, frente a las distintas amenazas. Y entonces vamos a entrar en vulnerabilidad ahora. Alex, ¿estás a mano? ¿Podés poner la primer filmina? Bien. Son conceptos que usa el sanitarismo, tanto riesgo como vulnerabilidad. ¿Sí? ¿Esa es la primera, Alex? Gracias. La que vieron ustedes, que es riesgo, son conceptos, tanto vulnerabilidad como riesgo, que son tomados por el sanitarismo y que vienen de otros campos, en general de campos de políticas públicas, que tienen que ver con las amenazas y con la posibilidad de sufrir algún tipo de daño. El concepto de vulnerabilidad surgió en el campo se incorporó al sanitarismo en el campo de las respuestas a la epidemia de VIH-Sida. El origen del concepto viene del campo jurídico internacional en derechos humanos y designa la debilidad de algún grupo en hacer valer sus derechos. Específicamente para el campo del VIH, el concepto de vulnerabilidad tuvo que ver con las movilizaciones de los sectores afectados por la pandemia de VIH, por el activismo que se movilizó para conseguir que el Estado atendiera y generara condiciones de acceso a los sistemas de salud y que además se invirtiera en la investigación sobre el origen virológico de la enfermedad. Entonces, en general, así como estuvimos viendo, y lo vamos a ver seguramente cuando sea la clase de género, estas cuestiones están directamente relacionadas con la puja social para conseguir el reconocimiento de algún derecho. En el caso del VIH, tuvo que ver con los cuidados que los estados no facilitaban y además enfrentando estigmas sociales poderosos.
Para entender el tema de vulnerabilidad vamos a trazar 3 momentos de la pandemia de VIH-Sida. Pasemos al otro filmina, Alex. Marcan en el texto de Mezquita Aires, que ustedes lo van a ver seguramente desarrollado en los prácticos, 3 momentos. Uno, el periodo del descubrimiento, cuando aparece el VIH en el planeta, del 81 al 84. Un segundo momento, que es el de las primeras respuestas, del 85 al 88, y a partir de ahí el periodo actual sería, ¿no? El periodo del descubrimiento. Aparece esta epidemia. ¿Recuerdan con qué nombre se la conoció al principio? Lo tienen que haber visto en otra materia. Peste rosa. La peste rosa. ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre? Porque se creía que afectaba a los homosexuales. Ajá. Y se configuró lo que se llamó el grupo de las 4 H's, porque eran los que aparecieron con la enfermedad, eran homosexuales, hemofílicos, heroinómanos o haitianos, ¿no? 4 grupos que coincidían en que empezaban con H, los 4. Fueron definidos como grupo de riesgo. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un daño. Riesgo es la posibilidad de que se produzca una desgracia o de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. O sea, es una probabilidad de que ocurra algo desagradable. Generalmente riesgo se asocia a una decisión que conlleva la exposición a algún tipo de peligro. Factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia de una persona o grupo de personas que se sabe que está asociada con la probabilidad de estar expuesta a desarrollar o padecer un proceso mórbido. Sus características de factor de riesgo se asocian a un cierto tipo de daño a la salud. Los factores de riesgo son todas las cosas que hacen aumentar la probabilidad de dañar los puntos vulnerables de un sistema. Factor de riesgo en esta pandemia de COVID, ¿cuáles podemos mencionar? Los mayores de 65 años. Hipertensión, me parece también. Hipertensión. Personas que padezcan, por ejemplo, cáncer. Cáncer. Diabetes. Diabetes, obesidad. Son factores. Gente con problemas respiratorios también estaban en riesgo, asma. Ajá, problemas respiratorios. Exactamente. Es decir, las personas también que vivan en poblaciones, zonas donde haya hacinamiento, no únicamente están los factores de salud, sino como nosotros o familias que no tienen acceso a la salud también. Factor de riesgo es un concepto del sanitarismo que presenta utilidad, porque permite diseñar
estrategias de intervención o de prevención específicas para ese sector. Cuando estuvimos hablando de paradigmas preventivos, hay, que no sé si creo que lo mencionamos, pero en el texto está, la prevención específica es eso, es cuando uno puede dirigir sobre una determinada población un determinado tipo de acciones. Es decir, sabemos que el sedentarismo, la obesidad, son factores de riesgo cardíacos. Entonces, una intervención que apunte a conseguir una mejora de la situación o del estado cardiológico de una persona o de un grupo es reducir estas dos cuestiones, ¿no? Reducir el sedentarismo, reducir la obesidad. Quiero decir con esto que factor de riesgo son conceptos importantes, ¿sí? Ahora, el factor de riesgo se transformó en el concepto operativo de grupo de riesgo. Y acá, para el VIH-Sida, la cuestión cambió de color. Del rosa pasó al negro. O pasó a un color horrible. ¿Por qué? Porque generó en la población la idea de que si yo no soy haitiano, si no soy hemofílico, que requiero transfusiones de sangre, si no soy homosexual y no soy heroinómano, es decir, no me inyecto una droga, no voy a contraer VIH. ¿Sí? Con lo cual se consiguió un primer efecto de estigmatización, que esto es un efecto simbólico, un efecto simbólico poderoso porque se juegan mecanismos de exclusión cuando se le carga el estigma a una persona o a un grupo. Y además de esto, ¿qué pasó con la epidemia? Se expandió exponencialmente. Porque no necesito cuidarme del VIH si yo no soy homosexual, si yo no soy usuario de drogas inyectables. Cuando se identificó que los vectores de transmisión del VIH eran la sangre y el semen, se pudo pasar a otro concepto sanitario, que es el de comportamiento de riesgo. Entonces, el tema no es qué práctica sexual tengo yo, sino si me cuido o no me cuido. Y el tema del cuidado lo vamos a ver después más adelante en políticas de cuidado, en el ethos del cuidado. El cuidado es un concepto relacional. Es un concepto que me pone a mí en articulación con la otra persona. El cuidado siempre tiene dos caras. Si yo me cuido, estoy cuidando a otra persona. Si yo me descuido, estoy descuidando también a la otra persona. Entonces el tema no importa de qué manera yo desarrollo mi sexualidad, sino si en el desarrollo que hago, en el ejercicio de mi sexualidad, tengo conductas de cuidado o no. En Argentina, la CHA
la Confederación Homosexual Argentina tomó a su cargo el tema en la década, a fines de la década del 80, de la prevención del VIH. Y realizó una campaña que cabe definir como prevención específica, porque se dirigió a los integrantes de la comunidad homosexual. No era Confederación Homosexual, era Comunidad Homosexual Argentina. Haciendo difusión del uso del preservativo sobre las prácticas concretas que las personas homosexuales tenían, ¿sí? El eje de la campaña fue: hay que erotizar el forro. Adminículo cuyo nombre es usado despectivamente. Se lo decimos a alguien: sos un forro, sos una forra, para descalificar a una persona, cargándola de una denotación negativa al concepto. Entonces, lo que ellos dijeron fue: tenemos que recuperar el valor erótico del preservativo. Y esta campaña la hicieron dirigiéndola sobre las discotecas gay, sobre los lugares de reunión gay, con unos volantes que eran totalmente descontracturados, en un lenguaje que uno diría hasta desfachatado, ¿no? Y llamando por su nombre a las prácticas que ellos realizaban, ¿no? Con lo cual se facilitaba el acceso y la llegada a la comunicación entre las personas. Ustedes van a ver un texto de Belén Sopranzi sobre la ética relacional, donde esta campaña es un ejemplo clarísimo de qué queremos decir cuando hablamos de transmitir una información tomando contacto con el universo simbólico de las personas a las que se lo dirigimos. Esto es, hablar no solo en un lenguaje que se entienda, sino hablar desde su propio universo simbólico. Yo recuerdo que repartían un volante, parecía una estampita, donde había la imagen de un santo, digamos. Era un varón desnudo, con su genital exhibido, tacos altos sobre una nube, parado con una aureola de santos y una estola, muy drag queen sería, diríamos hoy, ¿no? Y el texto decía: San Pijardino de la gloriosa metida, llévanos al cielo, pero por favor sin sida. Con lo cual, la persona que recibía ese flyer, lo primero que hacía era sonreírse y se ponía a hablar con quien estaba distribuyendo los volantes. Esto fue gente de la CHA, que en aquel momento vino a participar de un teórico con Graciela Saldúa. Lo que nos planteaban era esto, era este tipo de flyer, lo que hace es romper la barrera y nos permite entrar en comunicación directa con la persona. Desde la ética relacional, lo que diríamos es esto, se establece una comunicación en la medida en que yo no descalifico a la otra persona, sino que desde su propio universo simbólico doy la información que me parece específicamente necesaria para atender aquello que yo estoy
a donde yo le estoy apuntando. Y a lo que le estaban apuntando era, flaco, usá forro. ¿Sí? Esta campaña de la CHA, era presidente en aquel momento Carlos Jáuregui, hoy la estación Santa Fe del ferrocarril H, de la línea H de subte, lleva el nombre de él, que era un tipo extremadamente lúcido, y ya vamos a ver cuando veamos géneros, digo, de qué manera aquellos que han sido portavoces de las diversidades sexuales, como Carlos Jáuregui en aquel momento, como Loana Berkins en el caso de las identidades trans, tienen un posicionamiento político sobre el tema de los derechos, de los cuales nosotros tenemos muchísimo que aprender, ¿sí? Y que a la vez ilustran cómo la obtención de derechos se realiza desde la movilización de estos colectivos sociales y desde la pelea que estos colectivos sociales dan para obtener reconocimiento. Entonces, el primero era grupo de riesgo, la primera categoría sanitaria. El segundo es conducta de riesgo o comportamiento de riesgo, que es más específico y es más preciso, porque quita la cuestión sobre los grupos, no estigmatiza a nadie e identifica la conducta específica necesaria para frenar el desarrollo de la epidemia. En este caso es la utilización de preservativo. Como el de grupo de riesgo, el de conducta de riesgo o comportamiento de riesgo también tiene un obstáculo, o le podemos señalar una crítica, que es el de cargar las tintas sobre la responsabilidad individual. Y que esto deriva, en muchos casos, en la culpabilización de la persona. ¿No? No te cuidaste, la culpa es tuya. Hay una parte de responsabilidad individual, pero hay una parte también del componente social que implica cuáles son las políticas que se llevan adelante en cuanto al suministro de información, a la provisión de recursos y a la gestión de los mismos para que se pueda verificar el establecimiento de conductas de cuidado. ¿Sí? No debemos reunirnos en reuniones sociales durante la pandemia, sobre todo durante todo el año pasado y hasta la primera mitad de este año. No voy a hablar ni del presidente ni de la fiesta de Lilita Carrió, pero sí voy a decir que hubo infinidad de fiestas que nunca fueron sancionadas como hubiese correspondido, porque el decreto presidencial establecía una relación entre la posibilidad de hacer encuentros sociales y lo que ya está establecido por la ley de amenaza a la salud pública. Entonces, uno puede decir, la gente se descuidó o es negligente o no es responsable o es culpable. Es verdad, pero también es cierto que es necesaria la presencia de un Estado que haga efectivo el cumplimiento de la disposición sanitaria. Entonces, si a las primeras fiestas se les hubiera impuesto una multa que dejara a la gente con dolor en el bolsillo de tener que pagarla, o con cárcel, en el caso porque las amenazas o la puesta en riesgo de la salud pública tiene también pena de cárcel.
no hubieran habido más fiestas. Podemos pensar qué nos hace a nosotras y a nosotros creer que las disposiciones no son para que yo las cumpla. ¿Por qué creo? ¿Puedo hacer un comentario? Igual también creo que, o sea, esto de las multas y de llevar a la cárcel, quizás detendría como a grupos más pudientes, porque si no es seguir encarcelando y seguir estigmatizando a las poblaciones que por ahí pecan de lo mismo, pero no pueden pagar multas. Y a fin de cuentas ya son las mismas personas que están en la cárcel. Bien, lo que estás planteando es establecer, gracias, porque tenés razón, porque yo creo que también acá era necesario hacer una discriminación, en el mejor sentido de la palabra, de lo que sucedía en estas fiestas por las cuales se pagaban una entrada muy alta, muy cara, de aquellas fiestas que se daban en los barrios populares o en las villas de emergencia, justamente porque no hay espacio en las casas para poder tener un aislamiento sanitario confortable, y la gente, las muchachas, los muchachos, necesariamente se juntaban en los espacios comunes de esas villas. Allí se debió haber planteado una cuestión de no aislamiento sanitario, sino de un cuidado comunitario. Agradezco que me lo hayas dicho, porque creo que las respuestas desde las políticas tienen que ser sectoriales. No se puede pensar nunca en algo que le quepa a toda la población. Lo acepto como una corrección, porque yo estaba pensando en las fiestas que se hacían en los sectores más pudientes de la sociedad, pero también había encuentros y reuniones en otros sectores. Estamos trabajando con responsables de comedores comunitarios en la zona sur del Gran Buenos Aires, que nos dicen que todavía se siguen haciendo reuniones en las villas, fiestas en las villas. Y yo no creo que en esos lugares donde no hay posibilidad, repito, de tener un aislamiento, porque las casas no son confortables, las viviendas no son confortables para eso, era necesario en esos ambientes instrumentar lo que se llamaron medidas de cuidado comunitario, ¿sí? Pero tomo lo que me estás diciendo, La otra, Filmina, Alex. La vulnerabilidad, entonces, tendrá tres componentes. Un componente individual, que tiene que ver con la cantidad de información que los individuos disponen sobre el problema, la capacidad de elaborar esas informaciones e incorporarlas a sus repertorios cotidianos. Y finalmente, al interés y las posibilidades efectivas de transformar esas preocupaciones en prácticas protegidas y protectoras. Es un componente individual de la vulnerabilidad. El componente social es la posibilidad de obtener informaciones, metabolizarlas, y que no dependan solamente de los individuos, sino de otros aspectos, como el acceso a los medios de comunicación, o a la escolarización, o la disponibilidad de recursos materiales, o al poder de influenciar decisiones políticas. Y un componente programático para que los recursos sociales que los individuos necesitan, por ejemplo, para no exponerse al VIH, podemos decir para no exponerse al COVID también, sean puestos a disposición de modo efectivo y democrático. Es necesario
que haya esfuerzos programáticos volcados en esa dirección. Es decir, que haya programas que apunten en esta dirección, pero los tres componentes son fundamentales, ¿sí? Digo, por eso hablaba de no quedarnos solamente con el componente individual, que termina invariablemente en esto de cargar la culpa sobre la espalda de los individuos. Pasamos a la otra filmina, Alex. Ahí está. Riesgo y vulnerabilidad. Tanto riesgo como vulnerabilidad entonces están incorporadas al arsenal, al bagaje conceptual del sanitarismo. El riesgo tiene un carácter analítico, es decir, intenta buscar cuáles son los componentes de esa situación. Dice, busca asociar eventos o condiciones patológicas con otros no patológicas relacionables en forma causal. El riesgo es probabilístico. El riesgo es de padecer una determinada enfermedad si yo estoy expuesto a algún estresor químico, por ejemplo, glifosato, ¿no? Puedo tener riesgo de tener cáncer si yo estoy expuesto a glifosato o algún tipo de radiación, ¿no? Tengo la probabilidad. Viviana, no te escucho. Viviana, decime. No, perdón. Bien. Analítico es porque el concepto de riesgo intenta establecer conexiones entre una variable y otra, ¿sí? Entre la ingesta de alcohol y el daño al hígado, por ejemplo. Mientras que la vulnerabilidad tiene un carácter sintético, es decir, está buscando no desagregar el fenómeno en los elementos más pequeños que me permitan a mí establecer conexiones, sino en el carácter más integral o más holístico del fenómeno. Por eso se habla de la copresencia, es decir, todo lo que está junto, sucediendo, aconteciendo allí. La copresencia, la mutualidad, lo no constante, lo no permanente. Todo lo que se dio, lo que apareció en ese momento. Lo que hace que la exposición a un agente me pueda afectar o no. La vulnerabilidad no define una esencia, sino un estado. Una persona, un grupo de personas no es vulnerable, sino que está vulnerable. Esto es importante porque si no, vulnerabilidad también correría el riesgo de servir para estigmatizar a la población. Todos, todas, somos más o menos vulnerables. Todos estamos más o menos vulnerables. Hay cuestiones donde estamos más propensos de tener vulnerabilidades y otros donde no. Porque si no, hablar de vulnerabilidad es hablar de casi de una cuestión de pobrecito, ¿no? Una persona o un grupo es generar compasión hacia ellos. Y acá lo que estamos buscando es un concepto que nos permita entender qué nivel de exposición o de riesgo o de vulnerabilidad o de susceptibilidad a una amenaza tiene una población. La exposición a un virus no es homogénea en la población, lo sabemos. El COVID nos permite entender
que la exposición al virus no es homogénea. Y la posibilidad de cambiar las prácticas no dependen solo de la voluntad individual, sino del contexto en que esas individualidades se conforman. Esto es para responder a lo que recién Tome decía, ¿sí? La posibilidad de cambiar las prácticas no es solamente si la gente de una villa de emergencia quiere o no reunirse, sino en qué condiciones se da la sociabilidad de esas personas y cuál es el contexto en el cual pueden desarrollar su vida social. La intervención estructural, la organización comunitaria, la construcción de ciudadanía, el activismo político, la acción jurídica, los derechos humanos, son parte indisociable de la prevención y el cuidado. Estos son los elementos, cuando hablamos de prevención crítica, estos son los elementos que juegan en la prevención crítica también. La construcción de ciudadanía, la organización comunitaria, el activismo, la acción jurídica y los derechos humanos. ¿Por qué se historia el tema de la vulnerabilidad sobre el VIH-Sida? Porque la movilización de la comunidad homosexual en todo el mundo, fundamentalmente en Estados Unidos, obligó a que sean reconocidas los derechos de la población afectada y presionó a los gobiernos para que se invierta en la investigación lo necesario hasta que comenzaron a aparecer los antirretrovirales. ¿Sí? Hemos visto muchas películas sobre qué implicó la lucha de los derechos, por los derechos civiles de las personas infectadas de VIH. Hay una francesa muy buena, 120 latidos, que se las recomendamos porque hablan de cuál era el activismo que los grupos básicamente de homosexuales hacían en colegios en París, ¿no? Esto ha sido una pelea que se dio no solamente en Estados Unidos, no solamente acá con la CHA, se dio en la mayor parte del mundo, por lo menos occidental. Y como un ejemplo de que la lucha por condiciones de salud está asociada también a la movilización y a la pelea política que los grupos plantean. Opiniones, preguntas. Lucía Cano habla de la vida de Carlos Jáuregui en Cinear. Es recomendable. Es un excelente documental ese, sí, sí. Gracias, Lucía. Yo tengo una duda respecto al carácter sintético de la vulnerabilidad, no lo entendí muy bien. ¿Se entiende por qué riesgo es un concepto analítico en la medida en que divide de un fenómeno todos los componentes y trata de ligar, por ejemplo, el consumo de grasas saturadas con el tema del colesterol? Sí, perfecto. ¿Sí? Trato de establecer la relación más específica posible entre un evento y entre una causa y un efecto. El carácter sintético en el sentido de juntar todo aquello que aparece concomitantemente con el fenómeno. Esto es, ¿cuál es el fenómeno? ¿Se contagió de VIH? Perfecto. ¿En qué condición? ¿Cuál es el estado de el nivel de escolarización de esa persona? El nivel de acceso a información de esa persona. ¿En qué contexto se dio el contagio? ¿Fue por el uso de jeringas, compartir jeringas, por relaciones sexuales sin preservativo? ¿Estaban informados de esto? ¿Tenían los recursos? ¿Sabían pero no tenían los recursos? Cuando decimos sintético, es decir, todo aquello, dice la copresencia,
todo lo que rodeó al hecho del contagio en sí. Todo lo que está presente y que influyó de alguna manera o que acompañó la mutualidad, es decir, todo lo que estaba junto con el tema del contagio. No es solamente el agente y el huésped, para hablar de la díada epidemiológica. No es solamente el virus, el VIH, y la persona en donde se alojó el VIH, sino todo lo que estuvo alrededor del momento del contagio. La vulnerabilidad, entonces, me tendría que permitir una visión integral de cuál es el estado de ese sujeto, de esa persona. ¿Se entiende un cachito más? ¿Qué quiere decir sintético? Sí. Por opuesto a análisis, ¿no? Que análisis es dividir y tratar de encontrar la conexión del sector de lo más pequeño del fenómeno, que yo considero que es causa, con lo que es efecto. Acá es eso más todo lo que lo rodea, sería. No recuerdo, profe, en qué texto, porque ya no recuerdo, hablaba de un caso de 2 chicos brasileros, si no me equivoco, donde hacía mención a eso, hacía mención al padre, a la violencia, a la información, a la escuela, daba como un panorama de todo lo que había justamente rodeado ese contagio. Como que no era un solo. Este es el texto. En este texto, en el texto de vulnerabilidad, lo que recorta... Se silenció. Ay, profe, se silenció. Está silenciado, profe. Porque yo mismo no creo que es importante lo que tengo para decir, por eso. Es el relato de una muchachita que llega al centro de ginecología y obstetricia del hospital donde él está trabajando, que recrea la situación esta. Una muchachita de 14 años que vive en una favela en Brasil, en San Pablo, describe la casa miserable de chapa con piso de tierra, el padre alcohólico, el padrastro alcohólico tirado en un sillón, en un camastro, la foto de un hermano de la chiquita esta que había sido muerto en un accidente de tránsito en la autopista que pasaba cerca de la favela. Es decir, la historia familiar resumida en esto, ¿no? Un hermano muerto, un padrastro alcohólico, una vivienda indigna, un muchachito que pasa, se saludan, no se conocen, se hablan, empiezan a hablar, hay onda entre los dos, y se van a coger a el patio de una escuela destruida que queda allí en esa favela. Entonces se pregunta, ¿en qué condiciones esta chiquita se contagió? ¿No? ¿En qué condiciones aparece, qué es todo lo que rodea al hecho en el cual ella se puso en riesgo? ¿No? ¿Y hay alguna posibilidad de que en esas condiciones de miseria pedirle que suspendan ese momentito de placer para que vayan a buscar medidas de cuidado que encima no tenían toda la información, ninguno de los dos? Pero digo, también plantea esto, no solo la condición material de existencia, sino la condición anímica y subjetiva de existencia de estos dos muchachitos, para los cuales el futuro era esa noche, juntos. No era un proyecto de años. El futuro, el tiempo estaba acotado para ellos a la intensidad de ese momento presente. Eso tiene que entrar también, dice Mezquita Aires, que es el autor de este texto, en el análisis de la vulnerabilidad. Excelente el texto, gracias Jimena por la acotación,
lo leerán ustedes oportunamente cuando se metan en el texto. ¿Otro comentario? Bien, entonces, compañeras, compañeros, nos vemos el 6 de septiembre. El 28 de septiembre, espérenme un segundito que les digo. Lo teníamos acá. Alex, ¿cuándo es la actividad la cátedra libre por el derecho al aborto? ¿El viernes? Bueno, subamos el flyer al campo. La cátedra libre por el derecho al aborto en psicología hace una primera actividad este cuatrimestre y a las 18. Y el viernes de la semana que viene, el viernes 3 de septiembre, hay un homenaje por los 100 años de Paulo Freire. Paulo Freire es una de las, la educación popular es uno de los pilares donde la prevención crítica se apoya. ¿Sí? Lo vamos a recordar en todos los prácticos. Esperamos que las docentes, los docentes se lo hagan, se lo recuerden. También vamos a poner el flyer de la actividad de Paulo Freire. Alex, ¿sí? Perfecto. Gentes, será hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Buenas noches a todos. Gracias. Chao.